los minerales son la base de la economía mundial junto con los alimentos. Sí. ¿Verdad? Entonces, minerales y alimentos tienen que ver con la geopolítica de los recursos, ¿verdad? Hablamos mucho de tierras raras, pero también están las tierras raras, pero también están otros minerales que no son técnicamente tierras raras, pero son minerales estratégicos. O litio, por El ejemplo. litio, por ejemplo, el litio es un gran mineral estratégico. El 67% de las reservas mundiales de litio está en Sudamérica, por ejemplo. Están en Sudamérica y el litio tuvo que ver, admitido por Elon Musk, tuvo que ver en los intereses que derrocaron al gobierno de Evo Morales en Claro, Bolivia, por ejemplo. Claro. Estamos bien. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos acá en el segundo y último bloque del Observatorio Político. Como siempre, todos los martes, ustedes ya saben que en nuestro segundo bloque le dedicamos a la política internacional. Y como siempre tengo acá a mi izquierda y siempre a mi izquierda acompañándole no solo Papá Noel, sino mi amigo, compañero Esteban Cherañuk. ¿Cómo anda, mi estimado? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia de Paraná Medios y para los compañeros que están detrás de cámara. Genial, muchísimas gracias, mi amigo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de la geopolítica de las tierras raras. Y es lo medio raro ya en nuestro título, ¿verdad? Por ahí es una cuestión bastante desconocida por la opinión pública en general. Hay, por supuesto, información, no es que es nada de otro mundo, pero sí es algo que no se discute mucho, pero las tierras raras influyen demasiado en nuestra vida. Prácticamente todo lo que celulares, pues los autos eléctricos, bueno, la cuestión armamentística, demás cosas, un montón, cómo influye esto. Y ¿por qué nosotros tocamos tierras raras? Bueno, este año se reavivó, por decirlo de una manera, esta disputa comercial, guerra comercial si se quiere, entre China y Estados Unidos, y uno de los pilares de esa discusión fue el comercio de tierras raras. De hecho, en un momento que fue en abril, si mal no recuerdo, China prohibió la exportación de tierras raras y ahora, hace poco estuvieron ahí juntos, Trump, Xi Jinping, se llegó a un acuerdo. De hecho, ayer veía artículos que Trump dice, ya estamos por llegar a un acuerdo. Desde el lado de China se dice que a partir del 1 de diciembre se va a poder exportar, pero con ciertas limitaciones. Pero para eso le voy a pasar la palabra al amigo Esteban para que nos vaya introduciendo un poco en el tema. Sí, primero es un tema del que vos principalmente querías hablar hace mucho. Efectivamente. ¿Verdad? Es un tema extraño y es más extraño cuando se lo empieza a definir. Primero vamos a definir un poco qué son las tierras raras, ¿verdad? Las tierras raras ni son tierras ni son raras. Primer punto, y este es un punto que ustedes buscan tierras raras en YouTube y lo primero que le aparecen, que le dicen todos los expertos es lo mismo. Las tierras raras no son ni tierras ni son raras. Las tierras raras son un conjunto de elementos de la tabla periódica que se empezaron a descubrir allá por el siglo XVIII, siglo XIX, y que deben su nombre a que justamente se los consideraba tierras, ¿verdad? Porque era la nomenclatura química que se usaba en la época para hablar de los óxidos, y se le consideraba raro porque no se le podía, con los métodos de esa época, separar de sus óxidos, separar los componentes del óxido que tenían. Entonces se entendía que eran nuevos elementos, pero que no se podían separar, no se podían presentar naturalmente. Son básicamente 17 elementos de la tabla periódica. Está el itrio, está el... Acá tengo la lista, te puedo ir. Tenés la lista. Son básicamente el itrio, el escandio y los 15 lantánidos. Así mismo, mi amigo Esteban Cherañuk. No vamos a ahondar mucho en la definición de cada uno de ellos porque
ni uno estudió acá química, Claro. pero efectivamente son 17 elementos, los 15 lantánidos más el escandio, perdón, y el itrio. Sí. Bueno, así como... El litio es el primero que se descubre. El itrio es el primero que se descubre, mira, ese no lo tenía acá. Justamente como decía, no son raros ni son escasos, pero sí tiene una complejidad para extraerlo. Tiene una cadena industrial un poco compleja y el proceso de extracción también es complejo. Sí, esto para entender un poco de qué se trata la minería, ¿verdad? Cuando uno extrae estos minerales o estos elementos, ¿verdad? Como por ejemplo el oro, como por ejemplo la plata, el hierro y demás, estos elementos nunca están puros en estado natural. Siempre están mezclados con algunos otros componentes en distintos minerales. Los minerales son mezclas de estos elementos que se dan en la naturaleza, que existen en lo que es el suelo, la corteza terrestre, y que después se le tienen que hacer procesos para extraer. Por ejemplo, el proceso para extraer hierro se extraen los minerales que contienen hierro y luego se calienta a alta temperatura para separar el hierro del resto de los minerales. Un proceso bastante sencillo, por así decirlo. El proceso de estas tierras raras, de estos elementos que hemos citado, su proceso de separación es muchísimo más complicado. Su proceso de refinamiento suele ser un proceso muy complejo. Entonces, la extracción de estos recursos es algo caro y también estos recursos lo que tienen es que tienen ciertas propiedades que son muy apetecibles y que han acompañado el desarrollo tecnológico moderno. Por ejemplo, lo que son los principales usos de las tierras raras tienen que ver con, por ejemplo, con los imanes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los imanes comunes que nosotros conocemos, que son de magnetita, del famoso Itacarú que encontramos acá en YouTube, por ejemplo, son imanes con poca potencia, o sea, son imanes potentes, tienen un efecto magnético potente, pero no lo suficientemente potente como tienen, por ejemplo, los imanes de neodimio, perdón, que es una de las tierras raras, que son imanes que con un tamaño muy reducido pueden tener la misma fuerza de magnetismo que un imán más grande de magnetita, por ejemplo. Mira, acá justamente tengo los usos principales, Sí. ¿verdad? De algunas de estas tierras raras. Justamente mencionabas el neodimio, el praseodimio, el dysprosium y el terbium sirven para imanes permanentes de alta energía, motores de vehículos eléctricos. Ojo, acá empezamos a vincular un poco con la cuestión geopolítica. El mayor productor de vehículos eléctricos del mundo es China, ¿verdad? Componentes de baterías. También componentes de baterías, turbinas eólicas. Atento Paraguay, que nosotros tenemos mucho espacio para instalar esto. Discos duros que tenemos en la combu. Altavoces, ¿qué seríamos los músicos sin altavoces hechos de neodimio? Después, por ejemplo, para lo que es pantalla o pantallas LED, iluminación, fosforescentes y demás, el europio y el terbio. Después tenés el cerio, que está para catalizadores, ¿verdad? Para pulidos, para vidrios. Sí, catalizadores, cuando hablamos de catalizadores, justamente la catálisis es uno de los más grandes usos de las tierras raras. O sea, se usa principalmente las tierras raras para imanes, que es la gran industria de las tierras raras, y para catálisis. ¿Qué es la catálisis? Es básicamente un componente que nosotros ponemos dentro de una reacción química para acelerarla. Uh-huh. Esto se usa, estas tierras raras se usan en la catálisis del procesamiento y el refinamiento del petróleo. Entonces, toda la industria petrolera está puesta encima de estos componentes, de estos elementos. Te sigo agregando el itrio y el escandio. Sirve para láseres, componentes electrónicos y aleaciones aeronáuticas. Y después acá el último que tengo es el gadolinium, que se utiliza en medicina, los contrastes, por ejemplo, que se utilizan para los rayos X y más cosas, y también para usos en electrónica. Entonces, citando un poco acá todas estas cosas, uno ya empieza a ver, la audiencia empezará a notar el por qué
de la importancia a nivel geopolítico de estas tierras raras. Exactamente, porque tiene que ver con el desarrollo y la optimización de la tecnología. Y principalmente tecnológicamente se usa, por ejemplo, en el petróleo, el refinado de petróleo, que es básicamente lo que mueve el 99% de los motores del mundo, que se mueven a base de petróleo. Después tenemos lo que es la industria energética, las energías limpias, sobre todo. Eso vamos a adentrar un poco cuando adentramos en la geopolítica y en lo que tiene que ver China con todo esto. Las energías limpias, por ejemplo, hacen gran uso de estas tierras raras. Lo que son los imanes, que justamente sirven para un montón de aplicaciones de automatización, por ejemplo, los vehículos. Un vehículo estándar se calcula que, moderno, ¿verdad? Se calcula que puede llegar a tener hasta 11 kilos de tierras raras entre sus componentes. Un vehículo moderno podría tener hasta 11 kilos de tierras raras entre sus componentes. Sí, exactamente. Lo que hace que estos materiales sean muy usados y extensivamente usados, y ni hablar de lo que es su uso en la electrónica, ¿verdad? En un mundo en donde todo se está solventando cada vez más en la electrónica digital. Entonces, en la electrónica digital, en las computadoras, en los microprocesadores, en los grandes centros de datos, estas tierras raras se usan también intensivamente. Claro, también tiene aplicaciones muy importantes en el ámbito de la defensa, motores de aviones de combate, sistemas de guía de misiles, sistemas de defensa, antimisiles, satélites espaciales y sistemas de comunicación. Por lo cual, nuevamente, en el marco de las tensiones globales que hay, Estados Unidos siendo una potencia militar que depende en gran medida de esto, hoy entiende por qué también Trump fue a Corea del Sur a reunirse con Xi Jinping para tratar de llegar a un acuerdo sobre esto. Claro. Entonces, bueno, con respecto ahora, ¿quién tiene qué cosa? ¿Verdad? Hay muchas fuentes, ¿verdad? Pero una suerte de consenso, o la mayoría de las fuentes por lo menos que encontré, asumen que China controla casi el 70% de la extracción mundial, o sea, 7 de cada 10 elementos que se extraen, o sea, tierras raras, ¿verdad? Sí. Las controla China y produce hasta el 90% de las tierras raras procesadas en todo el mundo, ¿verdad? A principios de octubre, o sea, el mes pasado, Pekín endureció el control sobre el suministro de tierras raras y a partir de este 1 de diciembre, las empresas extranjeras van a necesitar autorización del gobierno chino para exportar productos que contengan incluso trazas de tierras raras procedentes de China o fabricadas con tecnología china. De hecho, tengo entendido que en el territorio chino, parece que es bastante extenso, ya hay luego muchas tierras raras. Sí, justamente ese 70% de la extracción mundial se da en China y se da principalmente como parte de un proceso histórico también, porque esto no fue siempre así, ¿verdad? Estas tierras raras tuvieron un uso inicialmente un poco más acotado relacionado con la producción de de ciertos implementos industriales, ¿verdad? Luego Estados Unidos lo empieza a desarrollar un poco de forma más fuerte ya creo que por los 40, que tienen que ver también las tierras raras con la llegada de la televisión a color en Estados Unidos. Mira, no sabía eso. Tienen que ver con eso. No recuerdo cuál era el nombre del elemento, creo que era el europio, el que tiene que ver con la televisión a color. Perdón. Y hace esto Estados Unidos a partir del descubrimiento de un gran yacimiento en Mountain Pass, en California, que es un yacimiento que fue muy importante, pero que luego de los 90, por cuestiones de sostenibilidad y de riesgo ambiental, se fue abandonando. Y en ese momento empieza a emerger China como el gran extractor y refinador de tierras raras del mundo, que es un proyecto en realidad que China inició en los 60 ya. Ok. ¿Verdad? Como mencionaste, en los 90 se abandonan y como China pasa a ser el gran refinador, imagino que
también forma parte de esta gran movida, esta gran oleada ¿cómo se llamaba? La extranjerización de la producción, básicamente, así como las fábricas de automóviles y demás cosas mudan su producción a China, también los minerales raros, perdón, pasan a ser extraídos y refinados en China, entonces. Sí, un poco eso, un poco otras cuestiones. La historia es un poco interesante en ese sentido porque tiene que ver con, por ejemplo, como Estados Unidos empezó a tener problemas con el refinamiento, lo que empezó a hacer es mandar estas tierras raras a China o los minerales que contienen las tierras raras a China y hacer el refinamiento en China. Esto ocurre más o menos a inicios de los 90, inicios mediados de los 90. Y China empieza su proceso de extracción allá por los 60 e intensifica su proceso de extracción y refinado entre los 80 y los 90, primero a través de muchas empresas medianas y pequeñas que obviamente viajaron a Estados Unidos, aprendieron el know-how en Estados Unidos. El know-how es cómo hacer el producto, ¿verdad? Cómo trabajar toda la línea de procesamiento. Y empezaron a hacerlo en China, inicialmente desde una perspectiva desorganizada o muy liberalizada, por así decirlo, de muchas empresas compitiendo, generando ecosistemas de alta competitividad, pero que también generaban bastantes problemas ambientales y bastantes problemas de sostenibilidad. Lo que terminó haciendo el Estado chino hacia finales de los 90 fue empezar a regularizar ese mercado y a centralizarlo en básicamente 6 grandes empresas que son las que dominan la minería de tierras raras en China y que son todas con mayoría de participación estatal. Uh-huh. Esto también se potencia con el descubrimiento de nuevos yacimientos, sobre todo en el sur de China, es donde, cerca de la frontera con Myanmar, es donde están los yacimientos más anteriormente conocidos de tierras raras. Y también hubo un descubrimiento de un yacimiento muy importante, que es probablemente el yacimiento más importante de China de tierras raras, que es el de Bayan Obo, que está en el norte, cerca de la frontera con Mongolia, en lo que es la provincia de Mongolia Interior en China. Uh-huh. Entonces, este yacimiento es un mega yacimiento que produce estos minerales en una zona desértica que permite de cierta manera que la contaminación y la polución no sea tan importante ni tenga una afectación demasiado grande. Y tienen, gracias a eso y gracias a otros lugares, y sobre todo gracias a que perfeccionaron el proceso de refinamiento y el proceso industrial de estas tierras raras, es que hoy dominan ese mercado de esa manera. Incluso extraen el 70%, pero refinan, exportan o producen el 90%. Quiere decir que hay un porcentaje importante que son tierras raras que vienen de otras minas y que se refinan en China. Uh-huh. Lo que quiere decir que China lo que tiene dominado es el proceso de refinamiento de las tierras raras. Ahí quiero parar. China tiene dominado el refinamiento de tierras raras y es ahí importante empezarnos a preguntar por qué Estados Unidos está tan interesado en esto. Cuando mencionábamos, te paso el tereré también ya que estamos, cuando mencionábamos los usos de estas tierras, veíamos en cuestiones militares y en cuestiones de energía limpia, como la energía eólica, y veíamos cuestiones en el área médica. Bueno, para que tengan una idea, ¿dónde está concentrada la mayor cantidad de empleo en los Estados Unidos? En el sector salud y en el sector militar, ¿verdad? Cuando hablo del sector militar, el sector salud, no hablo solo de la persona que trabaja ahí, sino que también de forma indirecta, los contratistas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, toda la industria que hay. Toda la industria que hay detrás de eso. Bueno, para que se haga una idea, el precio, por lo menos el año pasado, era el presupuesto de defensa de los Estados Unidos fue el 4% de su producto interno bruto. O sea, el 4% de lo que producen los Estados Unidos de América va destinado a la defensa, ¿verdad? Sí. De una manera bastante
pueden llamarlo también, dicho sea de paso. ¿Verdad? Bueno, ahora ya no le llaman defensa. Ahora ya no es más defensa, ahora es el departamento de guerra, ¿cierto? Claro, uno cuando ve que el área militar en los Estados Unidos es uno de los mayores empleadores, también el área de salud, entiende por qué la desesperación, porque esto sí que es un acto de desesperación, ¿eh? O sea, no estamos hablando de café como era con Brasil, de soja, no, estamos hablando de algo central. Es más, yo le pregunté al propio ChatGPT es propiedad de la empresa OpenAI y el gobierno de los Estados Unidos pone un montón de guita en OpenAI. Entonces, básicamente de la fuente ChatGPT les puedo decir que si desapareciese el complejo industrial militar de los Estados Unidos, en los primeros años podría reducirse en un 7 al 10% del Producto Interno Bruto. Sí. O sea, quiero que con este número, mi querida y estimada audiencia, puedan ilustrar en sus mentes, tener una idea de lo importante que son las tierras raras para todo esto que está pasando a nivel global. La presencia de Estados Unidos en Ucrania, el intento de invasión de Estados Unidos a Venezuela, todo eso depende de la buena voluntad que pueda tener la República Popular de China, decir si te vamos a exportar o no te vamos a exportar estas tierras raras. Porque, enteramos, el 70% de las tierras está en manos chinas y el 90% del refinamiento está en manos chinas. Entonces, teniendo estos números, viendo de que el año pasado el presupuesto fue de 900.000 millones de dólares, que entre militares activos emplean a 2.2 millones de personas, más 1 millón en áreas civiles y más 1 millón en el área de contratistas y tercerizados, estamos hablando un poquito más de 4 millones de personas que dependen directamente de que el gobierno de los Estados Unidos tenga un presupuesto asignado a defensa o a la guerra ahora, y que a su vez ellos puedan contar con esos elementos, porque no es lo mismo que te cueste, digamos, no sé, un kilo de europio, no tengo ni la más, realmente lo soy sincero, no sé cuánto está el kilo de europio. Ni idea cuánto está el kilo de europio, no es el fin de este programa, pero no es lo mismo que te cueste un kilo de europio, digamos, $35 a que te cueste 95. Nosotros, como Encarnación, como ciudad de comerciantes, sabemos que no es lo mismo que se duplique o se triplique el costo de una de nuestras materias primas. Entonces, mi estimada audiencia, ahí se darán cuenta del por qué los Estados Unidos están tan interesados. Ahora, si me preguntan por qué Estados Unidos no vio esto hace tiempo, les diría por la misma razón por la cual no vieron que les iba a reventar la bomba en la cara cuando tercerizaron toda su producción a China, ¿verdad? Bueno, eso es algo de lo que se le puede acusar a buena parte de las potencias occidentales que no vieron en lo que se convertía China. Claro, no vieron a largo plazo, vieron la jugada inmediata y no 2 o 3 jugadas adelante. Claro. También eso es cierto, ¿verdad? Es cierto que no vieron en lo que se convertía China y no entendieron que los chinos estaban desarrollando capacidad para producir todo eso que antes era propiedad intelectual de estas grandes potencias occidentales. Y también se da el hecho de que estas tecnologías relacionadas a las tierras raras han visto un incremento muy grande en su magnitud últimamente. Porque uno puede hablar de, por ejemplo, las baterías de litio, ¿verdad? Las baterías de litio usan componentes de tierras raras en su fabricación, pero las baterías de litio no eran tan importantes 15 años atrás como lo son ahora. Claro. ¿Verdad? Donde tenemos una transición hacia la electrificación de muchísimas áreas, sobre todo en el tema de vehículos, por ejemplo. Uh-huh. O tenés el caso de lo que son los grandes centros de datos, ¿verdad? Que son un fenómeno relativamente nuevo, por así decirlo, o sea, en la magnitud en que existen ahora y están proliferando y hay una proyección a futuro de que siguen proliferando, no tiene nada que ver con las perspectivas que se tenían hace 15 años. Entonces también son fenómenos que se van entrelazando entre una falta de visión, una especie
eh, una especie de desconfianza en las capacidades propias de China y una no visión de lo que iba a ser en términos de consumo de recursos esta especie de revolución tecnológica que estamos teniendo. Entonces, todo eso se junta para armar este escenario en donde lo que se plantea internacionalmente es que China tiene una posibilidad que es la de funcionar como una válvula. China tiene una capacidad extremadamente alta de cerrar la canilla de las tierras raras y abrirla cuando desee. Entonces, esto le da una capacidad de negociación demasiado grande en cualquier tipo de escenario. Para complementar lo que estás diciendo de que China tiene una mayor capacidad de negociación, y cuando te lea este dato, vamos a confirmar eso, Estados Unidos es un país dependiente neto de la importación de las tierras raras. En el 2024, el 80% de las tierras raras que fueron utilizadas dentro de los Estados Unidos fueron importados. O sea, reitero, el 80% de las tierras raras utilizadas en los procesos productivos de los Estados Unidos durante el 2024, ese 80% fue importado. Sí. Por otro lado, tenés a China que controla el 90% de la refinería y el 70% de las tierras. O sea, tiene 4 patas, ladra, tiene cola, es un perro. Sí, exactamente. Y sobre todo cuando estos minerales, estos elementos son muy utilizados, por ejemplo, en la industria militar o en la industria de telecomunicaciones o la industria energética o la industria de la medicina, de los análisis y los diagnósticos médicos, te pones a pensar y son las grandes industrias de Estados Unidos. O sea, hay una dependencia muy fuerte en la base industrial, en la gran base industrial de Estados Unidos, en la base de su economía. Entonces, esto es un problema. Sí, totalmente. Y veo que Estados Unidos está tratando un poco de diversificar los lugares donde compran. Vi que tuvo un acuerdo hace poquito con Australia y demás cosas. Pero en este punto de la historia, con el poder de negociación que tiene China, China también en algún momento, creo yo, es una estipulación mía nomás, no es información, una opinión mía nomás realmente, en algún momento podría también sacar la carta de, epa, si vos le estás vendiendo esas tierras para Estados Unidos, yo puedo también tomar una represalia contra vos. Ojo con eso, porque hay una disputa a nivel internacional, ya no es una disputa por... Claro que son importantes, ¿verdad? No estoy meditando para nada, porque es algo con lo que vimos todos los días, que son soja, carne, café, en el caso de Brasil, qué sé yo, cerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sino que estamos hablando de cuestiones que son estratégicas para ambos estados. Porque Sí, para ambos estados es una cuestión estratégica en el área militar para los Estados Unidos, así como para China. Pero reitero, China hoy es el mayor productor de automóviles eléctricos del mundo. claro. ¿Genera contaminación en el proceso de extracción? Sí, pero China es el único país que lo compensa también, porque es el país que más producción verde tiene en todo el mundo. O sea, China Sí, tiene más producción verde que los 10 países anteriores que le siguen. exactamente. Y sobre todo estas tierras raras están también relacionadas con estas tecnologías verdes, ¿verdad? Que implementa China para la producción energética sustentable, lo cual termina compensando el nivel de contaminación que puede haber, ¿verdad? Que tiene un poco que ver con... la minería es contaminante en sí, es Sí. muy difícil hacer minería sin contaminar, y también es un commodity. En general, los minerales son la base de la economía mundial junto con los alimentos. Sí. ¿Verdad? Entonces, minerales y alimentos tienen que ver con la geopolítica de los recursos, ¿verdad? Hablamos mucho de tierras raras, pero también están las tierras raras, pero también están otros minerales que no son técnicamente tierras raras, pero son minerales estratégicos. O litio, por El ejemplo. litio, por ejemplo, el litio es un gran mineral estratégico. El 67% de las reservas mundiales de litio está en Sudamérica, por ejemplo. Están en Sudamérica y el litio tuvo que ver, admitido por Elon Musk,
tuvo que ver en los intereses que derrocaron al gobierno de Evo Morales en Claro, Bolivia, por ejemplo. claro, totalmente. Tienen que ver con los intereses geopolíticos que se manejan en Sudamérica. Y ese es uno de los minerales. Tenemos después el oro, que es un mineral bastante utilizado. Curiosidad, las tierras raras son más abundantes en la naturaleza que el oro, por ejemplo. Mira, vos, eso Sí, no lo tenía, ¿eh? ¿verdad? Entonces el oro es un mineral también, es un elemento también eh, que se utiliza en gran medida y que tiene muchísimas aplicaciones, además de la obvia que es el valor de reserva que tiene, que es importante en el mercado financiero. Y vamos a tocar en su momento en este año, antes de que termine el año, por qué China está comprando mucho oro y se está deshaciendo de los dólares. Pero cierto lo que decís. Mira, en el marco que se está discutiendo acá en Paraguay, la relación con China sí, con China no, es importante ver qué tenemos nosotros como país y qué nos sirve a nosotros. Por ejemplo, veía que uno de los principales usos es paneles solares y energía eólica. Nosotros Sí. tenemos el Chaco paraguayo que podemos tener un montón de energía renovable. O sea, bueno, normal, en este mundo que se contamina, Paraguay podría ser un país que puede depender de la energía hidroeléctrica. Si llegamos a tener un buen acuerdo con China, paneles solares, energía eólica en el Chaco. O sea, Paraguay puede sacar provecho de eso. Paraguay puede sacar provecho de eso si alguna vez Paraguay se decida tener una política energética como la gente. Porque También. eso es cierto, nosotros perdimos el tren de la energía. Somos un país pequeño, mayoritariamente rural, que de repente tenía dos hidroeléctricas muy importantes funcionando, produce un excedente energético muy importante, pero nunca le sacó jugo a eso. Claro. Y ese es un gran... Y hacemos la más fácil, que agarrar y vender el extra. Sí, pero ni siquiera eso, ni siquiera vender bien. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes pecados de los gobiernos colorados. Y en esto, porque tiene nombre y apellido, porque no tienen la excusa de que había otro que mandaba Claro. en ese momento. Mandaban los colorados cuando se dio esta transición energética en Paraguay. Y lo que pasó fue que eligieron manejar dádivas, manejar ciertas claques relacionadas a las binacionales, un poco de inyección económica a través de eso, y no mucho más en un contexto en el que Paraguay tenía una situación ideal para plantearse como un polo energético regional y para plantearse para plantear un camino energético a largo plazo, que no lo ha hecho y ahora estamos en una situación de repliegue de eso porque van a empezar a venir, gracias a los acuerdos que está haciendo Santiago Peña, van a empezar a venir estos grandes centros de datos. Claro, centros de datos, permitime ahí, mi amigo, centros de datos que no producen un puto puesto de trabajo y chupan toda nuestra energía. Pero hey, Paraguay recibe inversiones, chicos, y aplaudimos todo. Y Sí. 5 gordos de traje de Nueva York que están en un banco te dicen, ahora tenés grado de inversión. Es una inversión que, como vos decís, no produce puestos de trabajo, no produce transferencia tecnológica, porque toda esa tecnología que viene es cerrada. Claro. ¿Verdad? Y encima se lleva no produce divisas, porque se lleva la energía a precio preferencial. Así Entonces mismo. termina siendo negocios de élites, en donde como estas empresas que crean centros de datos son muy poderosas, tienen la capacidad de comprar las élites locales para poder hacer lo que quieren. Y como la tierra es abundante, la utilizan. Mientras tanto, acá seguimos con los problemas de tierra, que no Así tenemos mismo. Tierra para que todos podamos desarrollarnos bien. Así mismo, vamos a recibir las granjas de criptomonedas que van a chupar nuestra energía. Que ya lo están haciendo. Que ya lo están haciendo, y cuando tengan 43 grados a la sombra en el verano y no puedan prender el aire, claro, recibimos inversión y grado de inversión. Claro, ¿y qué va a pasar? No tenemos proyecto energético, entonces, ¿qué va a pasar cuando toda la energía de la que disponemos en Itaipú y Yacyretá sea consumida por estas granjas
por estos data centers y demás. Pero no pasa nada si somos el faro moral de América. Este, bueno, para ir cerrando, hay que reírnos un poco de la desgracia, chicos, si no vamos a andar amargados. Pero para ir cerrando nomás, ¿qué tierras raras o metales críticos podría tener Paraguay, verdad? Les paso a leer. Hay prospecciones geológicas que identifican complejos alcalinos carbonatíticos en la zona de Amambay, específicamente en el Cerro Chirigüelo y Sarambí. Sí, Sarambí. Después podrían estar presentes depósitos de niobio. También se hablan de minerales como el zircón, que ese mismo elemento contiene algunas tierras raras, ¿verdad? Sí, para volver a la definición, los minerales son agrupaciones de Sí. distintos elementos que se presentan en la naturaleza. El zircón contiene algunas tierras raras dentro de esa agrupación. Ok. Después también se habla de que hay prospecciones geológicas que muestran presencia de uranio en la zona de Yutí. Se habla de torio en algunos cerros del norte, como nuevamente el Cerro Sarambí y Chirigüelo, que está en el departamento de Amambay, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que estamos teniendo acá en Paraguay. Sí es cierto que se está trabajando legislación minera para atraer inversiones, etcétera, etcétera. Nuevamente el problema, cuando, mi estimada audiencia, cuando le hablen de inversiones extranjeras, pregunten, ¿qué tipo de inversiones? ¿Produce trabajo? ¿Sí o no? ¿Vamos a adquirir conocimientos a través de esas inversiones? ¿Sí o no? ¿Ganamos más de lo que perdemos? ¿Sí o no? Claro, ese es el chiste de la inversión, que la inversión te genere una contrapartida por un recurso que va a explotar un privado extranjero, sí, básicamente. Así mismo. Y bueno, mi estimado, hasta aquí llegamos. Me gustó, teníamos que hablar de esto. Reitero, la importancia de las tierras raras radica en este marco de una gran disputa global entre los Estados Unidos por un lado y China por el otro lado. Tenés, por un lado, Estados Unidos siendo dependiente neto de las importaciones de tierras raras en un 80%, al menos para el año 2024, para producción esencialmente en el área de medicina, energía, rubro militar, etcétera, etcétera. Y por el otro lado le tenés a China, que refina el 90% de esas tierras raras a nivel global y controla el 70% de la producción de ella. Entonces, la audiencia sabrá entender qué está pasando ahí. Mi estimado, ¿algo más para agregar? Sí, el único punto era que justamente las tierras raras no son tierras, tampoco son raras. Hay en todo el mundo, pero la ventaja de China es que China viene explotando esto hace mucho y ha generado la tecnología y el know-how de refinamiento que en el resto del mundo no existe. Uh-huh. Entonces tiene esto de que si bien estos recursos existen en todo el mundo, en China existen en amplias zonas, porque además es un territorio gigantesco y además tiene la tecnología y el conocimiento científico para refinarlo con gran eficiencia, algo que el resto de los países no tienen. En eso radica su ventaja principal. Con el tiempo podrían llegar a equiparar el desarrollo que ha tenido China en este sentido, pero por ahora la ventaja que lleva es demasiado grande. Así mismo. Mi amigo, nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por tu presencia de siempre y nos encontramos el martes que viene sin tema definido aún. Todavía sin tema. No, muchísimas gracias, Ezequiel. Vamos a hablar un poco en privado del tema que vamos a tocar el próximo martes. Tenemos tema para el último programa. Ya tenemos tema para el último programa. No así ¿cierto? Para los programas que están en el medio. Entonces vamos a ir analizando qué tenemos. Así mismo. Muchísimas gracias, mi amigo Chera. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. El programa ha sido presentado por el grupo ICOM para sus camionetas MG y Maxus. Gracias por estar prendidos a el Observatorio Político. Nosotros nos volvemos a encontrar este jueves acá a las 6 de la tarde por la 89.7 FM Radio Paraná y Paraná Medios, y nos siguen por supuesto en todas nuestras plataformas como Paraná Medios en YouTube, Instagram, Twitch y Facebook. Hasta la próxima.